Hola mis queridos estudiantes de tercero medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y nos encontramos en el video explicativo para que puedan resolver la ficha número 9 de su asignatura de lenguaje. Les recuerdo que nos encontramos en la semana 13 de nuestro trabajo a larga distancia. ¿Qué vamos a trabajar en esta oportunidad? Esta oportunidad vamos a trabajar cómo nos relacionamos con los animales. Esta vendría siendo la parte 2, ¿cierto? Muy relacionada con su ficha número 8, en donde trabajamos este mismo tema, ¿cierto? Lo controversial que es la relación entre el ser humano y los animales. El día de hoy vamos a trabajar otra perspectiva, ¿cierto? Relacionada con esta misma temática. ¿Cuál va a ser el objetivo? Leer una carta al director sobre la experimentación animal, analizando los recursos del lenguaje y reflexionando sobre el modo en que los seres humanos nos relacionamos con otras especies. Esta viene siendo entonces la segunda parte de el trabajo o sea, de la reflexión, ¿cierto?, de la relación del ser humano con los animales. En la ficha número 8, ustedes trabajaron el artículo de opinión y en esta oportunidad van a analizar una carta al director, que se refiere al mismo tema que el artículo de opinión, que trabajaron en la ficha 8. ¿Qué contenidos vamos a trabajar? La carta al director, ¿cierto? El concepto y sus características, los recursos del lenguaje, los recursos argumentativos, la práctica guiada, en donde vamos a hacer una reflexión en conjunto sobre el texto para ayudarlo a su comprensión y en su práctica independiente, y la práctica independiente donde vamos a trabajar con el libro de lenguaje. Partamos entonces recordando un poquito, ¿cierto?, lo que era la carta al director. Y la carta al director, como dice acá, dice, la carta al director es un escrito que un lector envía a un periódico o una revista para dar a conocer algún hecho o para expresar su opinión sobre alguna noticia, tema de actualidad o artículo publicado. Debe ser de un carácter formal y ha de incluir una introducción, una comunicación y un cierre. Además, las cartas del director siempre van firmadas por el autor, son breves, claras, precisas y correctas y plantean un vocabulario sencillo de fácil comprensión. En palabras simples, entonces, la carta al director, entonces es un texto, cierto, argumentativo, en donde el autor va a opinar sobre un tema de actualidad, alguna noticia, algún artículo publicado en el mismo diario, etcétera. Ahora vamos a ver lo que son los recursos del lenguaje. Los recursos del lenguaje son utilizados para construir, ¿cierto?, la argumentación. Es decir, en el momento que ustedes van a construir su argumentación, van a argumentar, van a recurrir, ¿cierto?, a acudir a estos elementos para aclarar sus ideas y hacerse entender. Estos de los elementos que vamos a estudiar el día de hoy son exponer hechos, citar a personas destacadas e incluir preguntas. Cuando ustedes entonces van a construir su argumentación, utilizan, ¿cierto?, estos recursos para hacerse entender y argumentar su opinión de una manera más sustentada, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos con exponer hechos? A exponer hechos justamente lo que su nombre dice, exponer situaciones, hechos comprobables, ¿cierto?, que van a garantizar la credibilidad de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, en el caso del artículo de opinión que ustedes leyeron, la autora, ¿cierto?, para situar al lector en la temática de los derechos de los animales, nombra, ¿cierto?, el caso de Sandra la orangutana. Ya desde ese elemento, la autora lo introduce para contextualizar al lector en el tema, además nombrando, ¿cierto?, una situación que efectivamente sucedió, es algo comprobable, ya entregándole credibilidad a su argumentación. Esa es la función de entonces de exponer hechos, ¿ya? Contextualizar y dar credibilidad al discurso del autor que está argumentando. Luego tenemos citar a personas destacadas, este otro recurso del lenguaje muy utilizado, que es citar, ¿cierto?, a personas o instituciones relacionadas con el área que se está opinando. ¿Ya? Citar a personas destacadas, por ejemplo, en el caso de el artículo de opinión que nombraba a instituciones y personas relacionadas con el área de la veterinaria, ¿cierto?, de el cuidado de, como las instituciones de cuidado de las mascotas y de eh, los temas de cuidar a los animales de las granjas, etcétera.
ya todo lo que implicaba el tema de esa de la orangutana, de las instituciones que estaban en contra, etc. Entonces, citar a estas personas, ¿cierto? También entrega, es un recurso argumentativo porque también entrega, por un lado, conocimiento, ¿cierto?, del área, al citar personas relacionadas con el tema, y por otro lado también refuerza la credibilidad, al señalar que su opinión también ha sido demostrada por otras personas expertas en el tema. Ya en este caso, cita a persona destacada, la autora del artículo de opinión que ustedes leyeron, por su aporte en la discusión de los derechos de los animales para apoyar su postura, ¿ya? Siempre se va a utilizar en la cita de personas destacadas para apoyar la postura que se quiere argumentar. Y además otros recursos del lenguaje son incluir preguntas retóricas, ¿cierto? Que invitan a la reflexión del lector. Ya al momento que uno lee una pregunta, inevitablemente la respuesta viene a tu cabeza, ¿cierto? Lo que tú piensas. Entonces, este recurso también es utilizado puede ser para contextualizar, como cierre, para invitar a la reflexión, ¿cierto? Que el lector se quede con esas preguntas vagando en la cabeza. O bien como una interpelación, a invitar a que te tomes ese momento y reflexiones sobre lo que te está interpelando el autor del texto. ¿Ya? Entonces, estos recursos son los que tú puedes utilizar en la argumentación y son los que justamente ustedes van a analizar en su ficha número 9. Así que veamos máxima atención al siguiente análisis. Vamos a analizar entonces esta carta al director. Y dice, señor director, ¿de qué manera la arquitectura deportiva puede influir en la seguridad de los estadios? Accesos y ángulos de visión inadecuados y espectadores que permanecen en pasillos por delante de las primeras gradas de asientos, especialmente aquellos proyectados en altura, desde donde lanzan objetos al campo de juego, son algunos aspectos del diseño que afectan negativamente la seguridad de un recinto deportivo. Por otro lado, en el último tiempo, se ha desarrollado una larga temática con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en diversos estadios del país, esbozándose la aplicación de diferentes sistemas que resguardan la integridad tanto para deportistas como para el público en general. Aun cuando se cumplan todos los requisitos de diseño y operación, el respaldo total de las autoridades a carabineros y guardias privados es fundamental para el control tanto en el acceso, durante el espectáculo deportivo y en la salida del público. El Colegio de Arquitectos de Chile, con el fin de colaborar en estas materias, ha enviado en los últimos años y en varias oportunidades un estudio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para reformar el capítulo 8 de dicha ordenanza con el fin de actualizarla, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Firma Fernando Sotomayor. Entonces, en función de esta carta vamos a analizar estos recursos del lenguaje que estudiamos. Exponer hechos, citar personas destacadas, incluir preguntas. Atención, ¿cierto?, a los aspectos que yo tengo destacado, puesto que ustedes mismos lo van a tener que hacer en su análisis de la práctica independiente. Tenemos entonces que la primera línea de la carta al director parte justamente con una pregunta, que es de qué manera la arquitectura deportiva puede influir en la seguridad de los estadios. Acá tenemos entonces una pregunta que invita a la reflexión del lector, y no solamente eso, sino que también introduce el tema e invita al lector a pensar la relación de arquitectura y seguridad en los estadios. Ya entonces con esta pregunta ya inmediatamente el lector sabe o va a tener una claridad del tema que va a tratar la carta, o al tema que va a criticar, ¿cierto?, el autor. En este caso sería la relación de arquitectura y la seguridad que pueden entregar los estadios. Después tenemos en la segunda, ¿cierto?, líneas que vienen, tenemos una explicación, ¿cierto?, en donde expone una situación, un hecho que efectivamente es comprobable. Tenemos entonces exponer hechos, que expone la precaria arquitectura de los estadios, que como consecuencia, ¿cierto?, afecta la seguridad de los deportistas y del público. ¿Ya? Entonces es un hecho que efectivamente la gente comprueba y que podemos comprobar en nuestro país, estas irregularidades que, como él señala, la gente lanza proyectiles, se para, no respeta los lugares. Entonces acá tenemos una exposición de hechos que además sirven para contextualizar también sobre el tema. Y expone hechos que son efectivamente comprobables.
Y finalmente, en el último párrafo vamos a tener otro de los recursos que nosotros estudiamos, que es justamente citar a una institución, ¿cierto?, destacada. En este caso puede ser una persona, pero en este caso cito el Colegio de Arquitectos de Chile, ¿ya? Nombrando, ¿cierto? Obviamente, el Colegio de Arquitectos de Chile corresponde, ¿cierto?, y fomenta su argumentación al señalar que ellos han enviado una carta y esta carta no ha sido respondida por el Ministerio de Vivienda y que al final no se está haciendo nada. Esa es la crítica que les está haciendo. Entonces, efectivamente sí fomenta su postura porque cita a una institución relacionada con el tema y que además avala la opinión que le está entregando, ¿cierto? Entonces acá tenemos el ejemplo de el análisis y es justamente cómo ustedes lo van a tener que hacer. Intencionar la búsqueda de estos recursos en la carta que van a estudiar. Bien, jóvenes, vamos a comenzar entonces con su práctica guiada. Para eso te pido poner pausa a tu video y buscar tu libro de lenguaje en la página 115. En esta página vas a encontrar la carta al director que vas a estudiar, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Vas a leer la carta, que este es el título de ella, Experimentación in vivo, ¿ya? Y vas a leerla para que posteriormente hagamos un pequeño análisis que va a ayudar a la comprensión de esta en tu práctica independiente. Entonces yo te espero acá para que puedas leer tu carta. Ahora que ya leíste la carta, podemos reflexionar juntos. Te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas y que te den unos minutos, si quieres puedes pausar el video, para que las respondas de acuerdo a tu comprensión. Recuerda que es muy importante realizar este tipo de trabajo y que es mejor hacerlo en conjunto para que luego en tu práctica independiente puedas realizarlo de la manera más autónoma y le saques el provecho a esta reflexión comprendiendo mejor el texto. La pregunta número 1 dice, ¿con qué finalidad el autor define lo que es la experimentación en vivo? ¿Cuál es el planteamiento central del autor? Y la tercera pregunta dice, ¿cuál es el conflicto que subyace al planteamiento central? Entonces, jóvenes, te pido que pongas pausa y escribas el punteo de tus respuestas. Ahora que está todo, podemos compartirla, ¿cierto? Y ver si nuestras respuestas se relacionan o no, y esto te va a permitir ya tener una mayor claridad al momento de enfrentarte al texto de manera independiente en tu práctica. La pregunta número 1 decía, ¿con qué finalidad el autor define lo que es la experimentación in vivo? Y tenemos que efectivamente lo hace con el propósito de contextualizar y presentar el tema sobre el cual hablará en su carta. Justamente en esta parte él lo hace en la introducción, ¿cierto?, de su carta, para explicar el tema. Entonces, ese es el propósito, contextualizar. La pregunta número 2, ¿cuál es el planteamiento central del autor? El autor plantea que las personas debiéramos desarrollar la conciencia frente al maltrato que ejercemos sobre los animales, debido a que si bien la experimentación en ellos como objeto beneficia a la ciencia, también perjudica sustancialmente a los animales. Y finalmente la pregunta número 3 dice, ¿cuál es el conflicto que subyace al planteamiento central del autor? El conflicto tiene que ver con la validez del argumento que justifica el maltrato, es decir, en pos del progreso. ¿Es correcto maltratar a los animales? Entonces, jóvenes, una vez que hayas leído la carta, respondido a estas preguntas, ¿cierto? Va a tener mucho más claro de lo que va a tener que trabajar en tu carta, en tu práctica independiente, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el autor, ¿cierto? Define primero lo que es la experimentación en vivo para contextualizar al autor, señala, ¿cierto?, el planteamiento central, que es si debiéramos en realidad, que debiéramos desarrollar, ¿cierto?, la conciencia frente al maltrato que ejercemos sobre los animales, aunque, ¿cierto?, la experimentación con ellos beneficie a la ciencia, deberíamos nosotros desarrollar esta conciencia y no permitirlo, ¿cierto? Y finalmente el conflicto que subyace al planteamiento central es que la validez, ¿cierto?, del argumento que justifica el maltrato. Es decir, en pos del progreso, ¿es correcto que nosotros maltratemos a los animales? Deja como esa crítica el autor de la carta. Entonces, ahora, jóvenes, viene la explicación a su práctica independiente. ¿Qué van a hacer? Efectivamente van a trabajar nuevamente con la carta al director de la página 115, que ya la leyeron una vez, van a volver a leerla, pero esta vez van a responder estas preguntas, que también se encuentra en la misma página 115. ¿Por qué el tema de la carta resulta controversial? Ahí tenemos opinión, ¿cierto? Que ustedes justifiquen por qué es controversial.
La pregunta 7.2 dice, los recursos, ¿cierto?, del lenguaje. ¿Qué recursos ocupa el emisor para llamar la atención del lector, para construir su argumentación? Revisa los recursos del lenguaje que estudiamos, ¿cierto?, y que también se encuentran en esta página. Y explica si los argumentos planteados por el emisor te resultan válidos y por qué. De nuevo tenemos opinión. Entonces tenemos opinión en la 7.1, aplicación de conocimiento en la 7.2 y opinión nuevamente en la 7.3. Bien, mi querido estudiante, espero que se encuentren muy bien, éxito en tu trabajo y nos vemos en el próximo video de clase. Adiós.